noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau Quintero. Soy la directora de este conversatorio Democracia y Libertad que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Esta noche tenemos como invitado al doctor Juan Carlos Rodríguez. Eh, el doctor Juan Carlos Rodríguez del Barret. Disculpe si le pronuncio mal el segundo apellido, doctor. Es abogado nacido de un hogar netamente conservador. Abogado de la Universidad Javeriana con estudios en Derechos Humanos, Planeación Estratégica y Seguros. Catedrático de varias instituciones políticas y teóricas de la democracia, como por el Politécnico Gran Colombiano y la Escuela de Inteligencia del Ejército Nacional. Jefe del Departamento Jurídico de Banca Personal del Citibank Colombia. Candidato a la Cámara de Representantes en 1998. Ganador de la beca Konrad Adenauer para adelantar estudios en Economía Social de Mercado en la Universidad Miguel de Cervantes y en la Organización Demócrata Cristiana ODCA en Santiago de Chile. Tuvo el honor de ser secretario privado de nuestra figura patriótica Álvaro Gómez Hurtado y coordinador de los 150 años del Partido Conservador en conjunto con el doctor Enrique Gómez Hurtado. Además, es un asesor en derecho privado y capacitador de personal sin formación jurídica en actos y contratos inmobiliarios. Esta es una parte de la hoja de vida del doctor Juan Carlos y ya nos vemos el estilo de la persona que nos va a tener en conversación. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Muy complacido de aceptar esta invitación tan amable que me han cursado para participar en este conversatorio. Realmente es importante que en momentos como los que estamos viviendo podamos intercambiar ideas, opinar y finalmente llevar a cabo acciones que contrarresten la oleada tan difícil que estamos viviendo los colombianos y en general el mundo y América Latina. Efectivamente, no quiero hacer una presentación magistral, sino que quiero que actuemos de una forma más dinámica, de tal manera que, por favor, siéntanse en libertad de opinar, siéntanse en libertad de preguntar, siéntanse en libertad de expresarse para que entre todos podamos ir llegando a las conclusiones que debamos llegar. Empecemos por una pregunta. Veamos cómo está Colombia. ¿Quién quiere contestar cómo está Colombia? Por favor. Desde su vida, desde su lugar. Para mí, Colombia está hecha un desastre. Todas las familias de Colombia, especialmente la clase media, está sufriendo los estragos de la tal reforma tributaria, la reforma tributaria, exactamente. Esa sería mi respuesta, empezando por eso, aunque hay mucho, la seguridad, no, todo es... O sea que está un poco patas arriba, digamos, o muy patas arriba. Totalmente un desastre, sí, señor. Para mí Colombia está grave, soy Edilma. Para mí Colombia está en cuidados intensivos, no tenemos esperanza, porque por las cuatro esquinas se está dañando toda la seguridad que tenían antes. Todos preocupados, no solo por la familia, sino por nuestro país, que entre más se dañe, nosotros no vamos a poder ir a pasear, a regresarnos, como muchas personas que tengo alrededor que se están pensionando con deseos de regresar y se han arrepentido ya diciendo que no van a comprar casa. Entonces, preocupadísima porque las noticias no son nada buenas como para uno no estar preocupado, porque cada día aparece una cosa nueva, aparece
un asesinato, un bombardeo que allí, que allá. No, es triste lo que estamos viviendo. Yo creo que nunca pensé volver a vivir esto, y más a mí que me tocó ver de cerca lo que pasó en Nicaragua por haber estado con una pareja por muchos años y ver caer mi propio país. Para mí ha sido doloroso. La verdad, creo que Colombia entró en la... Es un país piloto, realmente es un país piloto donde se está ensayando una nueva forma de comunismo, o sea, un comunismo que el mundo no conoce, y en esto quiero ser muy enfático. Es un comunismo nuevo, no es el que estamos acostumbrados, no es de China, el de Rusia, el de Cuba, es un comunismo nuevo. Y este comunismo que se está instalando en el país es un comunismo que los filósofos llaman nihilista. Quiere decir orientado al no ser, a la destrucción de todo. De eso el Papa Juan Pablo II habló muy claramente en una encíclica que se llama Fides et Ratio, Fe y Razón. Él explica muy bien cómo es ese fenómeno. En Colombia están surgiendo en este momento lo que llaman los colectivos, que realmente es un caminar hacia una sociedad desinstitucionalizada, una sociedad tribalizada. O sea, es una especie de comunismo hippie en su expresión más radical, pero más radical, una cosa increíble. Y a esos colectivos les llaman el poder popular constituyente, o sea, un suprapoder que está por encima de la Constitución y de toda la normatividad vigente y toda la institucionalidad del país. Eso es lo que se está dando acá. La veo en un entorno de pesadumbre, pero con una importante agite de perspectiva de ver el espejo Venezuela con un despertar para una proyección de un país mejor en Colombia, porque tenemos que aflorar sin egoísmos, buscando finalmente una unidad de futuro de gobierno para evitar precisamente que nos caigamos en el abismo al que está sumido Venezuela hoy, y con una importante despertar ciudadano donde vamos a dejar de ser, aspiro yo, menos vendidos y más comprometidos con el país y nuestro propio desarrollo social productivo. Muy preocupada por la situación del país. Siento que estamos ante una toma guerrillera. De hecho, tenemos un presidente guerrillero. Él tiene muy presente que es guerrillero. Por eso en cada intervención y cada vez que tiene la oportunidad, él saca la bandera del M-19. Muchas gracias. Colombia es un país en un proceso acelerado de construcción, donde se permitió, por la irresponsabilidad de los políticos, el alejamiento de las bases, la no aplicación de las herramientas legales que el comunismo se tomara del país. Y en este momento estamos en una encrucijada. O hacemos que se respete la democracia, la Constitución, o nos quedamos sin país. O se aplica el artículo 109, o olvidémonos de que tendremos nuevamente elecciones libres. Las últimas libres, aunque fraudulentas, habrán sido las anteriores del año 2022, doctor. Muchas gracias, Homero. Fíjense ustedes que no tiene que venir nadie aquí, ni Juan Carlos Rodríguez, ni nadie más, a decirles cómo está el país. Ustedes saben perfectamente cómo está el país. Y desde luego lo saben porque lo viven a diario, porque están absolutamente enterados y porque están aterrados de ver lo que está pasando. En general, yo podría, si ustedes me lo permiten, con su venia, yo podría decir que estamos, como decía Álvaro Gómez, que en paz descanse, ante la decadencia. Es sencillamente la decadencia
y es la decadencia de un régimen que sencillamente tiraniza a la sociedad colombiana y que, desde luego, ahora, con la llegada de estas nuevas personas al poder en 2022, pues se ha exacerbado en su capacidad de daño y en su capacidad de causar mal. Pero preguntémonos, como algunos de ustedes lo hacían, ¿cómo es que llegamos ahí? ¿A qué horas llegamos ahí? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Qué pasó? Permítanme poder darles mi modesta opinión sobre esto, arrancando desde el estudio, los estudiosos de la democracia, de la llamada democracia liberal. Básicamente los teóricos de la democracia liberal, los más conocidos, John Locke, Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu, inclusive el mismo Hobbes, coincidían en una premisa fundamental, y era la premisa de que los hombres, si no están organizados de alguna manera en sociedad, se convierten en unos lobos para los otros hombres. Es decir, que impera la ley del más fuerte, y por tanto, el más fuerte, el que tiene más recursos o el que tiene mayor capacidad de daño, eh, eh, entraba a someter a los más débiles, a los que no tenían tantos recursos. Y entonces estos teóricos dicen, ¿cómo solucionamos este problema tan grave? El abuso de los derechos y libertades por parte de unos fuertes en contra, repito, de los más débiles. Y entonces dijeron, hombre, hagamos lo siguiente, que todos los seres humanos entreguen sus derechos y libertades los unos a los otros. Es decir, Nidia, tú no te puedes, tú tienes libertad de locomoción, pero si te pasas el semáforo en rojo me puedes causar un accidente. Yo también tengo capacidad de locomoción y puedo actuar libremente, pero si no hay un freno y me paso el semáforo puedo causar daño. Y entreguemos esas libertades y esos derechos a una autoridad, a un gobierno que elijamos, que va a ser un gobierno que se llama gobierno gendarme, es decir, un gobierno policía, que se va a encargar de ¿qué? Precisamente de salvaguardar, de proteger los derechos y libertades del abuso que puede sufrir por parte de los más fuertes. Y además, al hacerlo, aceptemos el principio básico de que todos los hombres entonces van a estar en pie de igualdad política. Es decir, no va a haber privilegios ni para el uno ni para el otro. Y todos van a poder participar en la elección de ese gobernante gendarme protector. Pero además plantearon, si logramos que se dé la igualdad política para elegir ese gobierno gendarme que va a proteger a los más débiles, significará entonces que todos vamos a ser iguales frente a la ley. La ley va a ser expresión de la voluntad de todos los que han hecho ese pacto, ese contrato que se llamó el pacto o contrato social, y al estar en pie de igualdad, entonces ninguno va a poder estar por encima de la ley. Todo el mundo tendrá que estar sometido al imperio de la ley. Es lo que conocemos, y alguno de ustedes lo mencionó, como el Estado de Derecho. Es decir, un Estado en donde tanto gobernantes como gobernados están sometidos al imperio de la ley, que es la expresión de la voluntad popular. Pero además, a fin de evitar
el abuso de la autoridad del gendarme, dividamos los poderes. Y entonces surge la famosa teoría de la división de poderes, en virtud de la cual no una sola persona o no una sola institución o no solo un órgano de gobierno es el que va a hacer las leyes, a ejecutarlas y a administrar justicia conforme a esas mismas leyes que ha hecho. Y entonces se plantean las ramas del poder público, la rama legislativa que crea las leyes, la rama ejecutiva que se encarga de aplicarlas y la rama jurisdiccional que se encarga de administrar justicia cuando quiera que esas leyes sean violadas y restablecer los derechos y las libertades de los asociados a los cuales les ha sido vulnerada su libertad o su derecho en cada caso. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta o algún comentario hasta ahí? Está claro, sí, doctor. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, Colombia, como muchos otros países del mundo y de Latinoamérica, se monta en ese esquema de pensamiento de la democracia liberal. Y a través de nuestra vida independiente, partiendo de 1819, se casa con la idea de la democracia liberal, se casa con el principio de la igualdad ante la ley, se casa con el principio de la igualdad política y de la división de poderes. Y fundamentalmente, al independizarnos de España y surgir como un Estado independiente, como una nación independiente, surgen a lo largo de nuestra historia en el siglo pasado unas divisiones muy fuertes, unas rivalidades muy fuertes. Hubo muchísimos ejercicios constitucionales, inclusive constituciones de estados, ¿no es cierto?, de lo que hoy llamamos departamentos. Digamos, hasta que logramos unificar el Estado con la Constitución de 1886, que realmente a mi juicio fue una obra magnífica, ejemplar, que entre otras cosas invocaba el nombre de Dios, decía, en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, con el fin de afianzar la seguridad nacional y los bienes de la justicia y la paz, hemos venido en proclamar como proclamamos la presente Constitución Política de Colombia. Era una constitución básicamente bien hecha, bien pensada, que consagraba los derechos y deberes y libertades de los ciudadanos, la división de poderes, ¿no es cierto? Y el respeto al Estado de Derecho. Desafortunadamente, por cosas de la propia, digamos, dinámica cultural colombiana, diría yo, Colombia se sumió en un estado de violencia grave en la primera mitad del siglo XX. Los liberales y los conservadores nos matamos los unos a los otros por pensar distinto, y eso, por supuesto, devino en el fatídico golpe del general Rojas Pinilla, que desterró al gran líder conservador Laureano Gómez, quien junto con su familia pues tuvo que salir del país. En ese estado de cosas, entonces viene la dictadura de Rojas, una dictadura que, como todas las dictaduras, pues obviamente termina violando derechos y libertades. Surge la resistencia contra la dictadura, se organiza la sociedad colombiana, se hace el gran paro, a tal punto que a Rojas se le pudo tumbar y entra una junta militar que gobierna transitoriamente, en tanto se pone en marcha lo acordado por los dos grandes líderes de los dos partidos políticos colombianos, Laureano Gómez del Partido Conservador y Alberto Lleras del Partido Liberal,
con los famosos pactos de Sitges y Benidorm, que terminan desembocando en el plebiscito de 1957, que restaura el orden constitucional del año 1800, de la Constitución de 1886, y convoca a elecciones libres para las cuales se elige un nuevo Congreso de la República, por demás de lo mejor que ha podido tener Colombia en su historia republicana, y un nuevo presidente. En esa fórmula se establece un pacto, a mi modo de ver, sabio, en la medida en que se plantea la alternación de los partidos políticos en el poder. Entonces, se establece que durante 16 años, es decir, desde el año 58 hasta el año 74, cada 4 años se van a dar unas elecciones alternadas por partidos, y entonces pues en el año 58 se elige al candidato liberal Alberto Lleras Camargo. En el año 62 viene el gobierno de Guillermo León Valencia, conservador. En el año 66 viene el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, liberal. Y por último finaliza el Frente Nacional con el gobierno de Misael Pastrana Borrero, presidente conservador. Hasta ahí, digamos que el país vivía un clima de tranquilidad política. Aquellas viejas rivalidades a ultranza, llenas de odio, en virtud de las cuales los liberales y los conservadores nos matábamos, desaparecen íntegramente del panorama, y queda, digamos, un reducto de violencia guerrillera, ¿no es cierto?, que finalmente es digamos, neutralizado por el gobierno de Guillermo León Valencia. Pero, y ahí viene un gran pero, surge una reforma constitucional en el año 68 que establece el famoso parágrafo del artículo 120 de la Constitución, parágrafo en virtud del cual se dispuso que a partir de la terminación del Frente Nacional, el partido mayoritario, distinto del presidente, es decir, o el liberal o el conservador, el que quedara de segundo, iba a tener una participación adecuada y equitativa en la administración pública. Es decir, que así en un partido, el liberal o el conservador, perdiera las elecciones, al ser el segundo, es decir, el partido mayoritario distinto del de presidente, tendría la mitad del gobierno. Y entonces empieza a producirse una cultura de reparto burocrático, de reparto del poder, de los gajes del poder, de los contratos y de los puestos, que van generando una cultura de rapiña, de verdadera rapiña por parte de los, ¿no es cierto?, de los cargos, de los contratos, de los gajes del poder, pero dentro de un clima, obviamente, de tranquilidad. Digamos que la Colombia de los años de finales de los 50 y de los 60, y aún la de comienzos de los 70, pues era una Colombia en donde la gente vivía con tranquilidad, existía, digamos, un nivel de prosperidad importante, y se produjo un fenómeno que los sociólogos llaman de movilidad social, en virtud de la cual muchas gentes pudieron acceder a ciertos, digamos, derechos o ciertos, llamémoslos, beneficios que antes no tenían, pero también un fenómeno que permitió que gentes indeseables, gente con poca formación, gentes con afán de riqueza fácil, gentes muy seguramente apartadas de la moral cristiana, que había sido la moral tradicional del Estado colombiano, ¿no es cierto?, y del pueblo y de la nación colombiana,
pues empiezan a querer enriquecerse, empiezan a querer llegar a los altos cargos del poder y comienza, en mi criterio, la degeneración del régimen político y de la clase política. Surge lo que Álvaro Gómez llamaba el régimen, es decir, un sistema de complicidades alrededor de los gajes del poder, en virtud del cual, pues, se repartieron, se creó una cultura de reparto total del poder y de los gajes del poder, de los contratos y de los puestos, para eh, eh, poder enriquecerse y poder manejar o tener la mayor capacidad de acción en todas las distintas esferas del Estado. Pero eso hace que la gente de bien y la gente decente que había estado participando en la política tradicional en Colombia, pues deje de lado el quehacer político y permita que estas gentes sin formación, mal educadas, arribistas, con un ánimo de querer enriquecerse y de querer capturar el Estado, pues accedieran a los cargos de dirección. Y entonces empezamos a ver todo el fenómeno del narcotráfico, ¿no es cierto?, de las economías ilícitas, que obviamente permea o procura permear las instituciones y a estas personas que se enfrenta directamente al Estado. Es un fenómeno nuevo que el Estado, digamos, sobre el cual el Estado no tenía ninguna experiencia, y llegamos a lo que estamos hoy. Hoy existe un claro contubernio entre aquellas personas como el señor Petro, que es el jefe del Estado, y aquellos otros de las economías ilícitas que claramente ha quedado demostrado que están vinculados íntimamente en el proceso electoral que llevó al pacto histórico al poder y que nos mantiene en este caos. Pero entonces surge también la pregunta, ¿por qué los colombianos permitimos que estas nuevas gentes, estas gentes que se movieron socialmente, pudieran llegar a ocupar puestos de preeminencia en la sociedad y en el Estado? Y entonces tengo que acudir a aquella estudio tradicional de los teóricos políticos de la democracia, que han dicho que básicamente la democracia, para poder arraigar, necesita tres cosas fundamentalmente. Y señalan que la primera es que los ciudadanos en las democracias deben tener un buen nivel de cultura cívica, es decir, deben saber comportarse como buenos ciudadanos en el diario transcurrir de la sociedad. En segundo lugar, anotan que para que la democracia arraigue es muy importante que haya un nivel económico aceptable, es decir, un nivel económico en general que le permita a la gente la satisfacción de sus necesidades básicas, ¿no es cierto? Y su acceso a los servicios públicos fundamentales. Y en tercer lugar, se habla de un alto nivel de educación, es decir, una gente que esté formada alrededor de, de lo que significa el Estado, la política, la democracia y en general cualquiera de las ciencias por la cual opte para seguir su camino. Y si uno mira con atención el problema de Colombia y de nuestros pueblos, se da uno cuenta de que el nivel de cultura cívica no fue el más alto. El liderazgo político descuidó la formación cultural
cívica, no le importó, no le importó que finalmente se generara una gran cantidad de pobreza, ¿no es cierto? Gente con necesidades insatisfechas, gente no atendida en sus necesidades básicas y además eh, mm, gente inculta, inculta, sin acceso a una buena educación de calidad básica, primaria y secundaria y sin acceso a una educación universitaria. Y entonces, pues, en una sociedad sin cultura, en una sociedad empobrecida y en una sociedad sin educación, era muy fácil que cayéramos en manos de los dirigentes del régimen. Y entonces, pues si echamos la mirada para atrás, podemos observar que en lo corrido de finales del siglo pasado y en lo que va de este, pues hemos tenido una dirigencia de llorar, una dirigencia mediocre, una dirigencia descriteriada, una dirigencia eh, negligente, una dirigencia indolente, de espaldas a la sociedad, buscando solamente el afán de lucro propio, ¿no es cierto? La codicia y el manejo de los gajes del poder, dejando de lado lo que todos nosotros sabemos que es fundamental, que es la defensa del bien común, como lo enseña el magisterio de la Iglesia, y el orden social justo, ¿no es cierto? Una sociedad ordenada y justa. Y entonces, cuando eso sucede, se genera una pérfida, pérfida coincidencia, que es la dirigencia en manos de gentes sin criterio, en gentes sin moral y un pueblo elector inculto, pobre y fácilmente manipulable por los discursos incendiarios de los demagogos. El ejemplo lo tenemos ahora y lo estamos padeciendo ahora, Gustavo Petro con el micrófono, ¿no es cierto? De tal manera que, en mi criterio, hoy estamos sometidos a la peor de las expresiones del régimen, porque ya no solamente es un régimen que actúa a la sombra para poder robar y repartirse los gajes del poder, sino que es un régimen que se ha descarado, tal vez como lo señalaba Álvaro, y que entonces en todos los órdenes de la vida social genera caos, genera confusión, no cumple con sus deberes constitucionales. Hoy en día el señor Petro cree que la paz total, que es una falacia, porque realmente lo único que hace es enquistar y dar vía libre a sus amigos guerrilleros, va a traer la paz, cuando en general lo único que está trayendo a Colombia es la mayor de las violencias de toda su historia. El imperio de la ley se deja de lado y entonces vivimos inmersos desde hace 30 años en una cultura de negociar la paz. Y entonces le hablan a uno de la paz todo el día como si la paz fuera que unos tipos cuelguen los fusiles o los dejen en una esquina y entren al sistema político, cuando no cambian corazones, cuando no cambian mentes. Y la prueba está en que llevamos casi 20 procesos de paz y en Colombia no hay paz. Obviamente, ¿cuál paz? La paz como la entendemos los cristianos, como la enseñó Agustín de Hipona, que precisamente hoy estamos celebrando su santo. Agustín Hipona nos dijo, la paz es la tranquilidad dentro del orden. Y si algo ha habido en los últimos 30 años, es una pérdida progresiva de la tranquilidad y el orden. Entonces vivimos el caos, el desorden y la inseguridad más desbordada que este país ha tenido en su historia por cuenta de unos personajes que llegaron al poder aprovechándose de la ingenuidad, de la ignorancia,
y de la situación de precariedad de un electorado fácilmente manipulable. Porque uno se pregunta, ¿cómo es posible que a alguien racional se le ocurriera que era sensato votar por un exguerrillero para la presidencia de la República? Es decir, de un hombre que viene de la violencia política, de un hombre que viene de la subversión política. Todos en medio de este desastre que estamos viviendo necesitamos buscar soluciones. Claro. Para buscar soluciones necesitamos saber ante qué estamos. Pero hay un problema, que era lo que yo quería escuchar tu opinión. El colombiano está fregado por la cuestión de la idiosincrasia colombiana, o el colombiano está fregado porque lo engañaron. Me explico. Nosotros sucesivamente fuimos cayendo y sabíamos que el gobernante por el cual estábamos votando, especialmente en las áreas locales, era un corrupto, era un bandido, se robaba la finca, la plata, los ganados, se tumbaba todo, pero él seguía metiendo esa maquinaria y votaba por él. Pero entonces viene el intrínculo del problema político. ¿Cuánto vale una campaña para ser alcalde? Ni siquiera gobernador, para ser alcalde. Entonces la última vez en un pueblo pequeño, feo, me decían 1.000 millones. Entonces para ser alcalde de una ciudad que la campaña vale 1.000 millones en publicidad y en todos los donativos y en todos los sobornos y en todo lo que tiene que comprar para tarimas, para movilizaciones, para buses, bueno, en fin, todos los gastos políticos, tiene que robar, porque es que ¿de dónde va a sacar los 1.000 millones? Entonces ahí es donde viene un problema. ¿Nosotros somos así buscando soluciones o es que nos han metido en ese sin salida, o es tanta la desinformación y la deseducación que tenemos y la falla moral, ética y social que tenemos, o es que el estado profundo que canaliza todo nos está llevando a esto? O sea, no sé, esa es la parte que yo quisiera entender, porque cuando uno quiere salvar a Colombia o intentar salvarlo, uno tiene que entender ante qué mentes humanas estamos. Esa era mi duda, Juan Carlos. A ver, Laureano, si te entiendo bien, muchas gracias. Yo, mira, yo creo que hay un problema que tiene varias aristas, porque de un lado está el asunto cultural, ¿no es cierto? Ha habido una creación de pautas de comportamiento que el colombiano asumió y que tienen que ver con por un lado, con necesidad, con la pobreza, ¿no es cierto? Por otro lado, con el afán de riqueza, con la codicia, ¿no es cierto? Eso sin lugar a dudas, y de la riqueza fácil. Y de otro lado, con una ignorancia inaudita, porque la gente no sabe ni qué es el Estado, ni cuál es el papel del gobierno, ni qué. La gente cuando va a votar, mucha de la gente cuando va a votar, tradicionalmente no le importa, ni las ideas de quien está, de aquella persona por la que está votando, sino si recibe un plato de comida ese día o si recibe una plata en efectivo que le dan ese día, que es lo que vemos que ocurre tradicionalmente en las campañas políticas. Es decir, tenemos una mentalidad inconsciente que deja de lado lo fundamental. Es decir, que hay que actuar con rectitud en la vida, que el voto es fundamental, que no se puede vender, que cuando uno vota está comprometiendo su conciencia con el destino del país, entregándole el poder a los elegidos, que hay que obrar con responsabilidad en todo momento en el área de influencia personal, que
que, que hay que ser solidario, que hay que amar al semejante, ¿no es cierto? Que hay que trabajar con los semejantes. Es decir, son una serie de carencias, son una serie de carencias terribles, pero además nos permitimos aguantarnos a unos tipos que han demostrado hasta la saciedad que tienen una mente criminal, que no tienen ningún reato de conciencia en violar la ley. Hemos visto los escándalos de corrupción mayores en el presidente, en su hijo, en su hermano, en fin, en una cantidad de funcionarios públicos. Sí, es el régimen en su mayor exacerbación, ¿no es cierto? Es el régimen exacerbado para alimentar la codicia, la vanidad y el poder de los que llegaron allí. Y eso, obviamente, no tiene como consecuencia nada distinto de lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en una sociedad en donde el gobierno es irresponsable, en donde se permite llamar a calificar servicios a lo mejor de nuestras Fuerzas Armadas, minándolas desde dentro de una manera absolutamente nefasta. Estamos viviendo una sociedad en donde todos los días se está acabando con la poca riqueza que tenemos, ¿no es cierto? Lo que se ha hecho con Ecopetrol es un crimen inaudito en contra de todos los colombianos y no importa. Estamos en una sociedad en que no hay justicia. Yo como abogado he padecido la justicia. Hoy uno sabe frente a la administración de justicia cuándo entra uno a la administración de justicia, cómo entra, pero no sabe cuándo ni cómo sale. Y la gente no está obteniendo justicia. Pues podemos hablar de los miles de fenómenos que se han producido y que están y que llaman nuestra atención y que llaman nuestra conciencia, que son en todos los órdenes, en el orden de la salud, no digamos nada en el tema de las inversiones. No estamos generando riqueza. Colombia decrece día tras día. Entonces, lo que se está haciendo es acabando con el país y lo están haciendo a plena conciencia. Y la sociedad no está pudiendo reaccionar, porque es que cada uno de los que hacen oposición desde su trinchera están disparando contra un tema o contra otro tema, ¿no es cierto? Pero digamos, no hay un plan coordinado que englobe a todos los opositores bajo una visión común de país. Yo he insistido desde el comienzo de este cuatrenio a aquellos que conozco de la oposición en que es fundamental que haya una construcción de una visión común de país para que todos nos aglutinemos alrededor de ella y señalemos unos objetivos. El objetivo grande de la política, y lo digo con toda claridad, tiene que ser que se vaya Petro. Hay que sacar a Petro. Petro, no solamente hay que sacarlo por malo, sino porque es ilegítimo. Es un gobernante ilegítimo y por tanto es indigno de estar ahí. Pero llevamos 2 años y no hemos tenido una sola declaración judicial de Petro. No ha habido un representante a la Cámara que le haya tomado una declaración, hágame el favor. No ha habido una llamada a nada. Y el tipo sigue todos los días pontificando como si él fuera el adalid de la moral. Ayer hablaba, ¿no? De que el tema de la gasolina de los aviones que tenía consecuencias incluso penales, decía el tipo. Es un tipo desvergonzado. Pues además de que es un enfermo, por supuesto, como usted bien lo ha mostrado, doctor Laureano. Es un tipo no solo, pero es malo, es además malo. Luego Colombia en este momento está bajo el gobierno de unos individuos incapacitados, moralmente abominables y desde luego con una gran capacidad de daño. Y la gente está esperando ver la reacción. Y ahora entramos en la tercera parte de este conversatorio, que es ¿qué es lo que necesitamos hacer? Porque los diagnósticos están claros. Yo voté en esa época
yo voy a mi urna como a las 11 y en mi mesa solamente soy el segundo que vota a esa hora, tipo 11 de la mañana. Y cuando vienes a ver, fue un fracaso. O sea, yo no veo la pregunta, yo no veo la incoherencia. Que los jóvenes no se meten en política, que los jóvenes no hablan de política, sea de X o Y religión, van y marchen y exigen una cosa, pero después cuando son las votaciones no aparecen. ¿Qué lectura le da eso? ¿Me preguntas? Sí, pregunta. Pues básicamente a lo que hemos venido diciendo. No hay un nivel educacional alto ni un nivel de cultura cívica importante que haga que, digamos, una posición política de un joven se traduzca en su participación en el momento definitivo de las democracias, que es el momento de las elecciones, en donde se manifiesta la voluntad popular. Entonces, para un joven salir a votar un domingo, después de que ha estado de rumbo el viernes o el sábado, aunque haya podido manifestarse como un hombre, un muchacho que participa en política, pues no es importante, porque es mejor quedarse durmiendo. Pero además no te olvides de lo que hemos mencionado, el advenimiento de gentes sin educación, de gentes sin referentes morales, de gentes con una ambición desmedida de poder y de dinero, hizo que la sociedad colombiana tenga un imaginario nefasto de lo que es la actividad política y la clase política. Entonces es que los políticos nos producen náusea. Hablo de la generalidad de los políticos. Por supuesto, hay unas pocas excepciones. Y entonces todo lo que tiene que ver con política realmente es detestable, porque los referentes de la política colombiana son corruptos, son asesinos, son mediocres, son egoístas, son gente sin Dios, sin ley, sin moral. Entonces, ¿qué atractivo puede tener para un joven o para cualquier ciudadano participar en los procesos políticos cuando lo que ve le produce náuseas? La pregunta es, o sea, si ellos le producen náusea, entonces ¿para qué salieron en el 2021 exigiendo el Consejo de Juventud y Participación Política y no salen? O sea, mejor esa plata, había que no hacer nada y esa plata mejor destinarla a otro rubro. Claro, claro que sí, estoy de acuerdo contigo, claro, claro. Pero eso que tú estás planteando tiene que ver con lo que tenemos que entrar a mirar ahora. ¿Qué vamos a hacer? Porque es que el diagnóstico está claro. Estamos de diagnósticos hasta acá. Ya sabemos qué es lo que pasa. Y entonces ahora tenemos que mirar cómo salimos de esto. Sí, o sea, algo que dice el joven que participó ahora es muy cierto, porque por lo menos en mi caso, mi papá nos educó a todos los hijos, mostrándonos lo que hacían los la guerrilla, pues estos grupos subversivos de izquierda, ¿no? El daño que hacían y el retroceso que le trajeron al país. O sea, hace 20 años mi papá me decía que la guerrilla le había causado al país por lo menos 50 años de atraso. ¿Por qué? Porque ante la inseguridad, pues la gente no invierte y pues son capitales que también se van y pues el país se estanca, ¿no? Que es el enorme estancamiento económico que estamos viviendo ahora mismo, ¿cierto? Pero mi papá se preocupó por educar a sus hijos en cuanto a la política. Y él me decía que mi abuelo era liberal, pero que él veía pues que los liberales de pronto no eran como tan educados como sí lo eran los conservadores. Entonces mi papá, a pesar de que mi abuelo era liberal, pues él decidió ser conservador, ¿cierto? Pero resulta que bueno, ya esos partidos fueron siendo rezagados precisamente por esa falta de honestidad, ¿no? Entonces, resulta que mi hermano que estudió en una universidad pública, porque yo soy de Cali, somos del Valle del Cauca,
Mi hermano estudió en la Universidad del Valle y mi hermano terminó siendo de izquierda, ¿no? Pero por la influencia ideológica en las universidades públicas, ¿no? Tú tocas un punto muy importante. Desde luego que esto viene desde la revolución bolchevique y aún más atrás, pero digamos, el comunismo como tal arranca con la revolución bolchevique y nos llega a América Latina con la dictadura cubana, nefasta de Fidel Castro, y se extiende a Nicaragua y a otros países de la región, y surge lamentablemente la dictadura, la tiranía infame de Venezuela. María Corina es una gran líder. Lo que han hecho ella y el mundo realmente es de quitarse el sombrero. Le lograron ganar las elecciones a un régimen tiránico que manejaba el poder electoral y que los intimidó durante toda la campaña y les hizo la vida imposible para derrotarlos. Y aún así lograron convocar la esperanza del pueblo venezolano, que se unió mayoritariamente alrededor de ellos. Hoy el desenlace ya lo sabíamos, no podía ser otro. Desde luego es el robo de las elecciones por parte del régimen tiránico, del usurpador, y yo con toda claridad he dicho, y lo digo aquí abiertamente, he dicho que la única salida para Venezuela pasa por el alzamiento. La gente tiene que alzarse para sacar a los criminales corruptos que han usurpado el poder en Venezuela. No hay otro, no hay otro. Y no hay otra, ¿por qué? Porque además la comunidad internacional que se dedica a sacar comunicados, ¿no? Cree que sacando comunicados y haciendo exhortaciones va a hacer que el señor Maduro y el señor Cabello entreguen el poder. Entonces, a mí es que me da grima ver hoy al embajador de los Estados Unidos en la OEA diciendo, es que exhortamos al diálogo de los partidos en Venezuela para la transición. Y uno dice, pero a ver, señor, es que todavía no sabe que los de un lado son unos criminales con los que no se puede ni a los que les interesa dialogar porque no tienen el mayor mínimo sentido el menor mínimo sentido de la decencia. ¿Cuál es nuestro papel? Nuestro papel, antes que nada, es confiar en la providencia y orar sin descanso, por el restablecimiento de los referentes morales de los que habla Álvaro, de la auténtica paz en Colombia, de la justicia y de la convivencia en prosperidad para todos, en prosperidad real para todos. Pero eso implica nuestro compromiso. El país no lo salva una sola persona, ni dos personas, lo salvamos todos. Todos. Y todos somos responsables. Desde el que se pasa un semáforo en rojo hasta el que bota un papel en un parque, o el que maltrata a un niño, o el que empuña un fusil y le cega la vida a un campesino o a una persona en la ciudad por robarle un celular. Todos somos responsables. Y solamente podemos acabar eso con el mandato evangélico o con el consejo evangélico. Nuestra luz tiene que brillar. Tenemos que ser luz y ejemplo para los demás. Y tenemos que hablar claro como habló Jesucristo, sin taparnos la boca, sin callarnos. Tenemos que denunciar lo que hay que denunciar. Tenemos que decir lo que está bien y lo que está mal en todas las esferas de la vida. Y tenemos que estar participando activamente en política. Es nuestro deber. Nadie va a salvarnos a nosotros. No hay nadie que nos salve. Somos nosotros los que tenemos que salvarnos, guiados por la luz y la fuerza, lo digo con claridad, del Espíritu Santo. Punto. Y obviamente, para los que somos marianos, bajo el auspicio de nuestra Madre del Cielo, que sin duda es el mayor de todos los auxilios que podemos tener. Entonces, hay que generarle una visión al país, una visión común, que ilusione, que entusiasme, que devuelva la esperanza, que reafirme los valores del bien, la bondad del ser humano,
que descalifique los errores y los pecados, que restaure la justicia. Nuestra administración de justicia no funciona, no disuade a los delincuentes, no los castiga debidamente, sino los deja libre porque los hace privilegiados frente a la ley y desde luego los mantienen en cárceles que son infrahumanas, que no respetan la dignidad humana y que no sirven para el propósito de todo un régimen criminal, que es la resocialización de los criminales. Colombia en este momento está en manos de los criminales, y el aparato de justicia no está respondiendo a la altura de las circunstancias. Alguno escribía que el 109, y la próxima vez va a venir a hablar el doctor del 109, el doctor Abuchaibe, y yo desafortunadamente creo que el 109 no va a terminar siendo aplicado. Petro es un tipo que hace mucho ha debido ser acusado por la Cámara ante el Senado, y ha debido ser declarado indigno hace mucho, pero mucho, porque las conductas que ya están probadas, los testimonios, por ejemplo, del señor Benedetti, de su hijo, dan cuenta de sus acciones contrarias a la ley. Así que nosotros tenemos que dedicarnos a señalar lo que está mal, a hacerlo sin ninguna timidez, sin mordernos la lengua, hablando con claridad y a mostrar lo que está bien y a ilusionarnos alrededor de una Colombia posible, que es una Colombia buena, en donde primen los valores morales, en donde prime la solidaridad, en donde prime el amor al prójimo, en donde prime el comportamiento responsable de cada ciudadano y en donde tengamos claro que para poder prosperar necesitamos generar riqueza y puestos de trabajo que le den a la gente el sustento diario. Y eso lo tenemos que hacer apoyando a todos aquellos, gústennos más o menos, que de una u otra forma están haciendo la oposición en Colombia, para que con miras al 2026 podamos llegar unidos alrededor de una visión común y de unos objetivos que nos permitan adelantar una campaña electoral exitosa que destierre definitivamente y de una vez por todas a los gobiernos comunistas del tipo de Gustavo Petro. Esa es mi posición, esa es mi invitación y esa es mi convicción. No se puede uno quedar quieto ningún día. Todos los días hay que estar moviendo gente, hay que estar denunciando, hay que estar mostrando la bondad, hay que estar comportándose bien, hay que estar haciéndole bien al prójimo por plantear lo que debe estar bien o lo que debe mejorar, y en la medida de nuestras posibilidades habremos de apoyar al que resulte mejor de todo lo que vemos y lo que tenemos, porque hay que trabajar con lo que tenemos, con el recurso humano y físico y material que tenemos. Y de ahí, si logramos que estas personas se unan alrededor de una visión común y unos objetivos comunes, con unas estrategias y unos instrumentos definidos, podremos pensar en que, si Dios permite, con su favor, a partir del 26, Colombia podrá dar un vuelco para finalmente empezar a tumbar el régimen. Este régimen corrupto, este régimen inmoral, este régimen que, como dije, está exacerbado con este gobierno del pacto histórico y con este presidente. La convicción de que hay un despertar natural ciudadano. También tengo la convicción de que esa incertidumbre nos tiene que llevar a tener un espíritu combativo, donde el miedo tiene que volverse actitud de fortaleza para precisamente confrontar cualquier absurda actitud de quienes son nuestros opositores. Pienso que si tenemos un espejo tan fuerte como el de Venezuela, estoy convencida de que los colombianos no nos vamos a dejar llevar al extremo que hoy viven ellos.
Igualmente Perfecto. pienso que la unidad política es obligada. Aspirantes, hay muchos, pero el liderazgo tiene que ser de uno solo. Y hay que mirar cómo hacer que la vanidad y la soberbia de esos aspirantes se deponga con un espíritu de unidad y de sentido colombiano para poder tener un candidato único. Muchísimas gracias. Parece Muchas que no gracias a existe. ti. Gracias, Nidia. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima, Dios mediante. Bueno.